Como siguiente punto, me complace anunciar que tenemos la presentación del doctor Luis Moya. El doctor Luis Moya viene con la presentación de inteligencia artificial para el estudiante de medicina en la pandemia. El doctor Luis Moya, profesor de gestión en servicios de salud, maestría de medicina crítica y de cuidados intensivos pediátricos en la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos. También es jefe del intensivo de pediatría en el Hospital General San Juan de Dios y director del Centro de Simulación Soyuz. Me complace anunciar, darle la bienvenida al doctor Luis Moya. Bienvenido, el tiempo es suyo, doctor. Gracias. Bueno, quiero agradecer a todos por la oportunidad de estar acá con ustedes. Felicito a todo el comité organizador y quiero reconocer principalmente cuando habla de la facultad a tan directo grupo de alumnos y de maestros. Quiero decirle a todos los maestros que gracias a ustedes es que estamos ahora acá. Les agradezco toda la formación que nos han dado y a todos los demás estudiantes que seguimos siendo universitarios, pues decirles de que ustedes son la razón de la universidad y de la facultad. Bueno, vamos a hablar acerca de lo que es la medicina de precisión. Es una aproximación acerca de hacer las cosas lo mejor posible, como decía Hipócrates, quisiera elogiar al médico que enfermedades agudas dirige el tratamiento mejor que otros. ¿Y por qué? Porque sí se ha visto de que hay médicos que hacen y desempeñan las cosas de una forma diferente. A veces se nos ha fortalecido la idea de que solamente es de tener conocimiento y creemos nosotros de que las cosas solamente las podemos ver a través de laboratorios, pero tenemos que analizar acerca de la complejidad. Por ejemplo, la American Society of Anesthesiology habla de algunos criterios de cómo saber si el paciente está grave. Y vamos a hacer aquí un análisis muy rápido acerca de que a partir de los criterios de la Sociedad Americana de Anestesiología podemos saber la probabilidad del error. Todos los humanos nos equivocamos, pero si ustedes ven, la industria nuclear, los ferrocarriles y los aviones son manejadas por humanos, pero cometen menos errores que los médicos. Si los aviones fueran dirigidos por médicos bajo los mismos niveles de certidumbre, a nivel mundial todos los días se estrellarían 50 aviones. Entonces tenemos que pensar, ¿será que realmente ellos son más inteligentes que nosotros? Vean ustedes, esta es una pintura que se llama Ecce Homo, se estaba deteriorando y alguien de buena intención trató de restaurarla y por eso la dejó así. Igual pasó aquí en Guatemala cuando restauraron el Señor Sepultado del Calvario por buscar al proveedor más barato. Recuérdense ustedes de que la calidad no se negocia, tenemos que buscar los mejores resultados. Y lamentablemente nosotros creemos de que el tener jornadas extenuantes y de la falta de trabajo en equipo nos hace hacer trabajar mejor. Y definitivamente es que nosotros tenemos que mejorar eso. Tenemos que ver que todos somos importantes. No es como sucede a nivel social que se hace ver de que el externo o el estudiante no es nadie. Recordémonos de que el paciente no es una persona que tiene que esperar. La palabra paciente viene de la palabra padecer, padeciente. Entonces tenemos que anteponer nosotros de que el paciente está sufriendo. Esta es una persona a la que nosotros lo primero tendría que movernos al sentido humanitario de quererlo ayudar y de librarlo del sufrimiento. Este es un estudio de la OPS y ALAPE donde la mayoría de cosas que nos enseñan durante la carrera de pediatría no es lo que vamos a ir a trabajar. Y eso es una cosa que nos representa un grave problema porque muchas veces se da mucha carga académica en cosas que al final no le sirven a uno en el mundo real. Hay muchas cosas que creen, que no quiero decir de que las cosas sean solo teóricas, pero también de nada sirve que nosotros demos tanta teoría si no enseñamos a la gente a trabajar en el campo. Para ser una persona competente tenemos que tener tres aspectos: conocimiento, habilidad y actitud. Si yo me metiera hoy a aprender artes marciales, muchos de los que son hoy estudiantes de primer año, de segundo año, probablemente serían mis profesores. Eso no los hace que sean mejores que yo, simplemente es que son competentes. Igual si me meto a estudiar música o algo. Para ser competente se necesitan las tres características. El hábil e incompetente. Hay gente que solamente prevalece la habilidad o la capacidad de hacer las cosas sin mucho conocimiento. Es incompetente. El erudito incompetente. Abundan en muchas universidades y hay muchos docentes que son así porque solamente son un cúmulo de conocimiento, pero no son capaces de dirigir ni hacer el desempeño. Perdón. Y la cuestión
es de que a veces utilizan el machuque o querer humillar al otro a partir de lo que el otro no sabe, ¿verdad? O sea, es un erudito, pero es incapaz de desarrollar un desempeño. El refinado incompetente tiene varios nombres en varios lugares, ¿verdad? Puede ser el conocido como culebra, el chaquetero, también aquel el que organiza los cuchuvales, las despedidas, el que es buena gente, prevalece lo buena gente en vez de su capacidad. El grosero incompetente, aquel que es una persona muy capaz, pero es un dolor trabajar con él porque no tiene la capacidad de integrarse a un equipo. El ignorante incompetente y el inútil incompetente, personas que no tienen muchas herramientas para poder trabajar. Entonces, el ser competente es nuestro reto, no necesariamente es la cuestión de lo que nosotros debiéramos de tener, porque el conocimiento no solamente tiene que estar en la cabeza, tiene que manejar también sentimientos, actitudes, también tiene que ser una caja de herramientas que tiene que decirnos cómo trabajar. Por eso es que se ve de que la formación y la educación tiene que buscar generar personas que sean libres, personas que sean capaces de desempeñarse, donde el conocimiento no sea una forma de manipulación. Miren ustedes, este es el top 10 de las habilidades que se tenía que tener para el 2020. Desde el 2016 lo sacó el Foro Económico Mundial, donde lo principal que la gente tiene que hacer es manejo de problemas complejos, pensamiento crítico, creatividad, capacidad de manejo personal, de coordinarse con otros, inteligencia emocional, toma de decisiones, orientación al servicio, negociación, flexibilidad cognitiva. Lamentablemente, nosotros estamos parados muchas veces en una formación que es muy autoritaria y que está prevaleciendo solamente el conocimiento. Y cuando yo critico, y por eso hice lo primero el reconocimiento, es porque nosotros tenemos que ver cuál es el origen de las computadoras. Y esto comienza a partir del código Enigma de los nazis, cuando Alan Turing de Inglaterra se basó en lo que había pasado después del ataque de Pearl Harbor, donde empezaron a utilizar a los Sioux y a los navajos en el intercambio de información. Entonces ellos empezaron a pensar de que sí podían descifrar el código de los nazis. Y entonces eso, ya cuando termina la guerra mundial, llega a ser tomado en cuenta cuando descubren los códices mayas. Esta es la página 15 del Códice de Dresden. Ustedes pueden ver a Ahuch como representando a la muerte con el ano expuesto y las manchas representando la putrefacción. Y esto fue descrito por un ruso que nunca había venido a Guatemala ni a México, Yuri Novosorov, que llegó a una conclusión que sirve hasta el día de hoy. Todo lo creado por una mente humana puede ser resuelto por otra mente humana. No hay secretos, no hay nada de que el conocimiento debiera ser reservado solamente para las personas de mayor antigüedad. Las estrellas que veían los griegos son las mismas que miraban los mayas, pero la interpretación era diferente. Para los mayas representaba una culebra, una tortuga, el comal. Esta es lo que es el origen del universo. Los 7 dioses, cuando van a generar toda la creación del universo, los bolón de tierra, se supone que para los mayas la creación del universo fue el 13 de agosto del 3114 antes de Cristo. O sea, el 13 Bactún, 0 Catún, 0 Tun, 0 Huinal, 0 Quin, 4 Jau, 8 Cumco. Para nosotros el ver hoy la fecha del 3 de septiembre del 2020, recuérdense que el calendario maya es más preciso que el calendario gregoriano y que el calendario previo de Seasosígenes. ¿Qué representa algo que tenemos que empezar a ver? De que la realidad es neutra. Tenemos que aprender a reconocer las cosas que tenemos que ver, porque lo que tenemos que ver es la interpretación. Y si ustedes ven, cuando los mayas definen cuándo fue el origen del universo, también coincide cuando se da la escritura egipcia, china, y ustedes van a ver de que incluso cuando se separa el Imperio Romano, ya describía Bernal Díaz del Castillo de que la ciudad de la Gran Tenochtitlan incluso era más grande que Constantinopla y Roma. Es decir, nuestras ciudades eran más complejas y más grandes que las que se tenían en Europa después de la Edad Media. Nosotros teníamos ciudades en donde se tenía mayor cantidad de personas. Entonces, tenemos que buscar una forma fresca y nueva de poder hacer la medicina, porque la medicina y el abordaje científico es de siglos, pero muchas de esas ha sido por una interpretación muy estática, muy autoritaria y también basada en mucho ensayo y error. Entonces, para poder definir la medicina de precisión, tenemos que rediseñar cómo hacemos el cuidado de los pacientes. Este es el nuevo desafío porque nuestra educación es estática, basada en el pasado, fragmentada, sobre cadáveres,
simplista y reduccionista, autoritaria, y prevalece en el conocimiento y el desempeño. Este es el ciclo de Krebs que todos estudiamos en primer año. Uno diría, ahí el ciclo de Krebs hasta cualquier externo o estudiante de medicina lo sabe, pero en realidad a veces nos hacen creer que ser un estudiante de medicina o ser un externo es así como un estado evolutivo previo, donde uno dice, ay, hasta un niño puede saberlo. Y como es el reclamo de Mafalda, ¿por qué insinuar que hasta las señoras torpes pueden manejarlo comparándolo con nosotros? Y yo les digo una cosa, nosotros no nos podemos comparar con los estudiantes del día de hoy, porque todos ustedes jóvenes que están en la facultad en este momento tienen más oportunidades y capacidades que las que nosotros tuvimos cuando fuimos estudiantes. Entonces, lo que esperamos de ustedes va más allá de lo que nosotros pudimos hacer. Cuando entendemos nomenclatura, ya vemos de que el ciclo de Krebs es un poco más complejo, no es como lo teníamos tan simplificado. Y cuando nosotros llegamos al hospital, nos damos cuenta que el ciclo de Krebs es solamente ese círculo que está en el centro. Tenemos que entender el pensamiento complejo, no el pensamiento fragmentado, donde tenemos que entender solamente las clases y las asignaturas por separado. Les voy a decir que para mí es una falta muy grande de que en los murales del CUM no esté representado Manuel Ábalos y Porras, que es reconocido a nivel mundial, lo pueden googlear como el Harvey americano. Él logró describir en 1744 la circulación sanguínea, llegó a las conclusiones mismas que Harvey. Recuérdense que después de la Edad Media el cuerpo humano y el ser humano eran sagrados. Entonces llegar a la conclusión de la circulación fue un gran mérito, pero lamentablemente eso no ha sido reconocido. Miren ustedes, esta es una plaqueta que está en la calle de salida del antiguo Guatemala, de un homenaje de la misma Universidad de San Carlos. Si nosotros tenemos la capacidad de ver la misma realidad, debiéramos de poder llegar a tener las mismas conclusiones. Aquí no hay secretos, no es como el Señor de los Anillos, de que algún día cuando usted sea grande se le van a revelar los secretos de la medicina. Miren ustedes las redes neuronales, el primero que las describió fue Ramón y Cajal en 1906. Esto es hecho a tinta china. Él no tenía otra forma de hacerlo y por eso lo pudo diseñar así. Esto es muy importante, la matriz educativa. Todos somos novatos en algo y poco a poco vamos a ir avanzando, a ser avanzados, competentes, competente, hábil y experto. Hoy en los hospitales COVID piden expertos, no son necesarios. Yo lo que necesito son personas competentes. ¿Y quién puede llegar a ser competente? Cualquier estudiante de medicina. Todos podríamos tener el entrenamiento, pero todos podemos llegar a ser competentes. Entonces miren ustedes esta gráfica. Podríamos hablar de año por año. En el primer año soy novato, en el segundo año soy avanzado, en el tercero soy competente y hasta que me gradúo soy experto. Eso no es cierto, tarda mucho tiempo. Yo puedo ser en el primer bimestre del año avanzado, novato, en el segundo bimestre avanzado, en el tercero competente, en el siguiente competente, hábil y experto. Todos podemos llegar a ser expertos. Lo que tenemos que es hacer, confiar en nosotros y trabajar para alcanzar ese expertaje a través de las horas de estudio y de la dedicación. Entonces, miren, cuando nosotros hacemos las cosas al 80%, la probabilidad de que sobreviva un paciente es 51.2, prácticamente es al azar. Cuando llegan a tener menos del 80% de capacidad de poder hacer las cosas, eso llega a ser incluso menor del 20%. Primero entra la suerte o el azar y por eso es de que hay pacientes que sobreviven de puro chiripazo. Este fue un proyecto de implementación de reanimación y de analizar el desempeño, no de estar estudiando tanto solamente el ciclo de Krebs y los ATP, sino de que la gente vea de que no se les mueran de hipoxia a los pacientes. Esa es la principal causa de muerte. Miren ustedes, evaluar el estado de conciencia, antes solo lo hacían el 47%, después del entrenamiento lo hizo ya el 100%. Aplicarle el oxígeno, la gente, aunque supiera del ciclo de Krebs, de los ATPs y de todo lo que ustedes quieran, no le ponían oxígeno a los pacientes. Hay un informe del CDC que se llama Weekly and Monthly Mortality Report, donde la mayoría de pacientes que han llegado a morir por COVID en Estados Unidos nunca llegaron al cuidado intensivo y no tuvieron muchos de ellos oxígeno. Miren ustedes en el Parque de la Industria, primero estuvo disponible la tomografía que poner la red de oxígeno. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en lo que sucede en muchos parámetros en la universidad de la parálisis por análisis. Por hablar mucho, por discutir mucho y mesas de trabajo, mesas técnicas, pidámosle la opinión a fulanito y a menganito, al final no paramos haciendo nada. Pero miren, después de eso, cuando se hace la mejora,
Las personas no solo mejoraron en el porcentaje de lo que hicieron, sino que mejoraron en el tiempo en el que tomaban las decisiones. O sea, al principio se tardaban 340 segundos en tomar una decisión y posteriormente ya se tardaban 9 segundos. O sea, las personas que tienen una capacidad resolutiva toman decisiones mejores. Nosotros solo venimos a trabajar en dos cosas: tomar decisiones y negociar. Tenemos que trabajar en equipo. Y esta es la curva de aprendizaje que va desde el novato hacia el experto. Toma un tiempo, toma una participación. Esto pongan la atención cuando nosotros nos sentimos que fracasamos en base a las calificaciones. Cuando nosotros decimos de la población un comportamiento normal donde la nota de aprobación es 60, efectivamente el porcentaje que gana es 40%, porque el 60 para abajo pierde. ¿Cuántas personas no hay que pierden y tienen un alto índice de repitencia en los años en la universidad? Y les voy a decir una cosa que yo lo he hablado mucho acerca de cómo es visto la repitencia. Alguna vez lo estaba mencionando yo de cuántas veces nosotros no escuchamos hasta en los términos de los que dicen los repitentes o los repitontos, pero analicemos por qué es que es una normalidad de que haya tanta repitencia. ¿Por qué hay tanta normalidad de que la gente no gana? Porque no estamos preocupados en que la gente aprenda y gane, estamos preocupados en que la gente no pase el examen o que el examen venga difícil. Entonces, si nosotros nos preocupáramos en que nos certifiquen también por competencias, que estemos acreditados por competencias, la evaluación va a tener que ser por competencias. Nosotros hemos trabajado en el grupo de reanimación avanzada pediátrica en los cursos de reanimación, que es un curso modular, donde nosotros tenemos que hacer que la gente pueda tomar decisiones. Miren ustedes cómo es la población general cuando les hacemos el pretest. El promedio es de 50 puntos, la dispersión que hay. Siempre hay gente brillante. Felicidades. Nosotros no estamos en contra de que la gente pueda estudiar y sacar mejor nota. Pero miren ustedes cómo es la dispersión y hay gente que está muy, muy mal. Pero ¿qué pasa después de que se da ya el curso de reanimación y logramos de que tengamos un comportamiento más homogéneo? Vean ustedes, la nota promedio sube a 75 puntos y la dispersión es menor, o sea, es más fácil poder trabajar en equipo, poder sumarnos todos a un esfuerzo. Y si ustedes ven, siempre va a haber gente brillante, la gente que está cercana al 100. Esa es la gente que nosotros sí necesitamos que siga. Pero no hagamos de menos a nadie, principalmente cuando nosotros tenemos tanta necesidad de recurso humano calificado en este hospital. Entonces, la evaluación y ganar un curso no es solamente de sí y no. Tenemos que buscar de que hay a veces puntos intermedios que pudiéramos ver nosotros casi como de los colores, ¿verdad? Donde nosotros tenemos que decir, bueno, ¿qué es lo que me falta para aprobar el curso? No ser solamente dicotómico de que por decimales perdí o por decimales gané. ¿Cuántas veces no sucede esto? De que lo están a uno bulleando y le están diciendo, ponga atención, es que usted no hace nada. E incluso yo se los voy a decir algo. Alguien me dijo alguna vez, pero es que ¿por qué mencionabas lo de los pacientes, lo de los estudiantes que son repitentes o los repitontos? Yo les dije, fíjate de que yo no les digo repitontos, eso es lo que le dice a la gente dentro de la facultad. Pero mira, te voy a hacer una pregunta. Tú cuando eras estudiante de medicina, ¿incluías repitentes en tu grupo? No les gustaba incluir a los repitentes. Y a muchos docentes tampoco les gustaba tener repitentes. Y cuando yo estoy en el hospital, a veces dicen, esta es la rotación de los repitentes. Jóvenes, lo vamos a ver más adelante. Cuando uno empieza a bloquear a la persona pierde su atención y ya no se concentra en aprender, sino en la forma en la que lo tratan. Es la principal debilidad que nosotros tenemos en la formación de recurso humano a todos los niveles. Estas son mis notas cuando yo estaba en tercero básico. Miren ustedes, una persona, si saca 100 todos los bimestres, su promedio es 100. Pero ¿qué pasa con aquel que saca 70? Gana con 70, con lo mínimo, con lo que tenga que ganar. Miren ustedes, estas eran las notas que yo tenía en los primeros 3 bimestres, que yo tenía que sacar en el cuarto y en el quinto bimestre 92 puntos para ganar la clase. O sea, yo no había sacado, nunca había ganado la clase, en mi colegio se ganaba con 70. Sacar 91 era casi imposible, pero saqué 80. Pero miren ustedes, en el quinto bimestre me tocaba sacar 103 puntos, o sea, no me alcanzó a mí el año para poderlo hacer, pero logré sacar 92 puntos. Y les voy a decir una cosa, que cuando yo me vi al final, estaba yo en tercero básico y veo mi nota de 47, 58, 62, 80, 92, me sentí orgulloso de haber mejorado.
Me sentí orgulloso de haber mejorado y me siento orgulloso de haber hecho un mejor desempeño, de haber mejorado de tal vez aquel que ganó solamente con 70, 70, 70, 70. Yo hice lo más para trabajar. Definitivamente después cuando yo sacaba las retrasadas y sacaba 100 en retrasadas, incluso mi mamá me decía, yo no quiero que seas el abanderado de los huevones, sé normal. Sí, mamá, pero no se trata de ser normal nada más. Entonces, tenemos que buscar nosotros realmente el logro académico de que nos haga sentir nosotros orgullosos de lo que estamos aprendiendo y poder sentirnos competentes. Cuando nosotros estamos viendo el seguimiento de las notas, vemos nosotros de que a veces nos conformamos con una nota de pasar de panzazo y eso lamentablemente no nos va a hacer a nosotros avanzar en mucho. Miren, estas son las notas que yo encontré un día ahí en la facultad pegadas. Estaban en un lugar público y me puse a revisar cuánto era la nota más alta, cuánto era la nota más baja, cuántos alumnos eran, cuántos en realidad están arriba del promedio. ¿Qué representa el promedio? ¿Cuánta gente está mejorando? ¿Cuántas personas en realidad solamente porque tuvieron buenas notas en primer año van a escoger antes cuando no necesariamente tienen un mejor desempeño? Y así vamos hacia cuarto año y las rotaciones e incluso, es que ese es repitente, entonces tal rotación es mala, la rotación del sanguchazo. Eso no es cierto, jóvenes. Ustedes tienen la oportunidad cada día de reescribir su historia y de mejorar su desempeño. Desconéctense de la nota y de una acreditación solamente numérica. Ustedes pueden incorporar los nuevos, el nuevo desempeño, mejor que el que haya tenido muchas veces una persona muy inicialmente. Entonces, miren ustedes, en este escenario matemático, nosotros tenemos de que hay personas que comenzó el primer año o el primer bimestre con 85 puntos. 85, 80, 80, 75, 70. Esa persona fue disminuyendo su rendimiento. Esa persona solo se durmió en sus laureles. Esa persona no mejoró. Miren ustedes el que comenzó con 70. Tuvo un mejor punteo al final que el que comenzó en primero, ¿sí? Pero lamentablemente las escogencias siempre se van a basar en los promedios de los primeros años. Igual miren el otro, 60, 70, la comparación entre 85 y 60 pareciera abismal, pero miren ustedes al final, él logró tener un punteo hasta mayor que lo que alcanzó el otro. Claro que el que pasó de panzazo de 70, 70, 71, 72, también probablemente estuvo trabajando para mantenerse en una zona, pero también hay muchas personas que sin tantas habilidades a veces logran tener un rendimiento regular. Y aún el que sacó 70, 70, 71, 72, les puedo decir que tuvo un trabajo más regular y más constante que el que nos vislumbró con un 85 al inicio y luego se vino para abajo. Igual el que sacó 85, hay muchas personas que se acomodan y que tienen una alta capacidad y pueden tener un buen rendimiento, pero miren ustedes el que tiene 60 desde abajo. Comienza a subir y al final logran tener mejor promedio que el que comenzó con nota de 85. ¿Qué significa eso? Jóvenes, ustedes que están en segundo, tercero, cuarto, quinto, no se confíen del promedio. Ustedes pueden a partir de hoy reescribir el rendimiento y las notas que ustedes van a tener, porque esto no va a ser permanente. Y al final nosotros vamos a ver de que en la medicina hoy por hoy ya no se basa en notas, se basa en desempeño, se basa en habilidades, se basa en conocimiento. Esto es lo que yo les mencionaba, me lo medimos nosotros en una tesis de posgrado de la maestría de intensivos, la medición del impacto de implementación de términos de referencia. Esto ya fue estudiado, nosotros ya vimos de que podemos tener hasta menos conflicto y mejor trabajo en equipo cuando las personas tienen menos disparidad. Acá nadie podemos creernos mejor que nadie, todos tenemos la oportunidad de mejorar, todos tenemos la oportunidad de hacer las cosas mejor, hasta el que es bueno. El peor enemigo de mejoría es el éxito. Miren ustedes cómo son los hospitales cuando hacemos estos cursos. Todos cuando les hacemos el segundo test sacan mejores notas, sacan notas más altas. Probablemente no nos debiéramos conformar solamente con la evaluación donde la gente pierde. Todas las personas pueden mejorar, todas las personas, si nosotros les damos una oportunidad de un pretest y un posttest y que aprendan de sus errores, aún hayan ganado. Mire, usted quiere volver a hacer el examen y sacar su mejor nota, hágalo. Puede aprenderlo, no se basen ustedes en una calificación, básense ustedes en la satisfacción y de sentirse competentes y capaces de poder hacer la resolución, en este caso de manejar una parada cardíaca.
Entonces a nosotros nos dice, pinta una línea amarilla. Ay, a mí no me dijeron que quitara el animal muerto. No, hombre, pero es que mire, usted tiene que entender de que hay procedimientos que les tenemos que dejar claro para que usted lo conozca. ¿Quién gana en esta carrera? La tortuga. No porque sea más veloz, sino porque es más constante. Y el conejo es más rápido, pero es más confiado. Y también de alguna forma, como diría el filósofo mexicano José Alfredo Jiménez, hay que entender que no hay que llegar primero, hay que saber llegar. Es mejor llegar con una situación más ordenada. El saber que nosotros no somos, nadie es mejor que nadie, comprensión y respeto para convivir con todos los demás. También nosotros tenemos que verlo. Y miren ustedes este estudio, qué interesante. Estos son estudios de resonancia magnética donde vieron de que el tratar mal a las personas o el excluirlas produce a nivel de resonancia estímulo de los receptores equivalentes a una fractura. O sea, el que nosotros no trabajemos en equipo y saquemos a la gente porque este es repitente, porque este es incorporado, en realidad el desempeño médico no es problema de conocimiento. Los médicos sabemos un montón de cosas, pero somos incapaces de trabajar en equipo, somos incapaces de reconocer nuestros errores, somos incapaces de escuchar al otro, siempre queremos tener la razón. Y eso lamentablemente es por nuestra formación, porque todavía nos han formado de una forma individual y también de que a veces la forma de decisiones nosotros queremos de que sea objetiva, científica, sin errores, pero también nosotros tenemos que ver de que cuando vemos cómo nos enseña la sociedad, el causa y efecto, cuando no tenemos nosotros una forma directa de entender toda la fenomenología, a veces creemos de que las cosas pasan por el lado de la intuición y no por el lado analítico. Incluso para poder llegar a tener experiencia, lo que muchas veces dice la gente es que tiene experiencia. Ustedes no se imaginan, yo soy profesor en posgrado, ustedes no se imaginan cuando tengo algunas discusiones con algunos profesores de posgrado que me dicen, es que doctor Moya, yo tengo 30 años de estar dando la clase o tengo 30 años de ser jefe de tal servicio, pero no lo ha hecho avanzar nada. O sea, él tiene 30 años de estar en un lugar haciendo lo mismo, no se cuestiona, no busca mejorar. Yo como lo dije, mejorar no es de que esté mal. Miren ustedes el error diagnóstico, sucede en todos, en los patólogos, aún en los expertos, en pacientes estandarizados. Cuando vemos hacia atrás, vemos nosotros que hay error. Entonces, para hablar sobre la inteligencia artificial, fue descrita, vieron ustedes cuando hablaba de Turing, de cuando las máquinas se envuelven para hacer lo que son tareas características de la inteligencia humana. Esto fue descrito por McCarthy en 1956 cuando están surgiendo las primeras computadoras y habla también del aprendizaje de las máquinas. Miren, la inteligencia artificial no puede ser una máquina más inteligente que un humano porque un humano fue el que la hizo. Tenemos que entender de que el humano es el que tiene la cognición, tiene la experiencia, tiene la capacidad de valorar la información. La máquina solo va a hacer estrictamente lo que les dice. ¿Y por qué? Porque la cognición humana permite el aprendizaje, el razonamiento, la atención, la memoria, la resolución de problemas, la toma de decisiones y los sentimientos. Las computadoras, cualquier máquina que ustedes quieran, no tiene eso. ¿Y saben qué es una cosa? ¿Cuál es la diferencia de una máquina y un ser humano? De que las máquinas no son arrogantes. Si ustedes le piden a una impresora que caliente el café como un microondas, ella no va a hacerlo porque no está programada para eso. Pero al ser humano, principalmente el guatemalteco chapucero, uno le dice, mira, ¿sabes tal cosa? No, pero voy a ver cómo me sale. Eso no es así. Nosotros tenemos que diseñar la excelencia. Es un artículo que estamos trabajando. No podemos alcanzar un lugar donde nosotros no hayamos planeado ir. Entonces, claro que tenemos que analizar la realidad para hacer análisis de la realidad concreta, pero sabemos de que hay cosas de percepción que pueden ser diferentes y a partir de los sentidos. Tenemos que reconocer, cuando ustedes sepan que tienen uno de estos comportamientos riesgosos, la cosa no les va a salir bien. Prisa, estrés, exceso de confianza, cansancio o distracción. Cuando tienen prisa es porque no hicieron las cosas a tiempo. Cuando tienen estrés es porque se saben probablemente de que no estudiaron lo suficiente. Cuando ustedes tienen exceso de confianza, eso yo lo sé, y luego les va y lo truenan como ejote, no era porque no habían estudiado lo suficiente. El cansancio es por una mala planificación de los tiempos de descanso y de trabajo, y la distracción cuando ustedes no marcan bien sus prioridades. Entonces tenemos que empezar a ver de que mucho de todo esto tenemos que ver, ustedes ven de que hay un límite de las máquinas no pueden ir más allá aunque ustedes se lo pidan. Entonces esta frase me encantó a mí,
Se buscan personas, los robots los necesitan. Nosotros necesitamos que ustedes que están familiarizados con todo lo que es la tecnología y muchas de las apps y todo, van a tener cada vez más capacidad de conocer los procesos y poder llegar a los sistemas inteligentes a favorecer a la gente. Yo siempre le insisto, en el ID enseñado a todos tiene que ser a partir de hacer explícito el conocimiento, pero miren el conocimiento, si yo les pongo a analizar este número, yo creo que en general, piensen ustedes en su número de DPI, ¿cómo dirían ustedes el número de DPI? Uno dice 11543, 75353. O sea, en realidad nosotros no manejamos números muy largos para decir 55.906 o 35.200. Así funciona el cerebro. El cerebro funciona con datos fragmentados, ya sea de 1, de 2 o de 3. Por eso es que nosotros tenemos que tomar más tiempo para desmenuzar más las cosas, para poderlas estudiar, pero fundamentalmente para poderlas entender. Piensen ustedes en su número de teléfono. Yo no creo que ustedes digan, ¿cuál es tu número de teléfono? 20 millones, tal cosa. No creo que ustedes lo digan así. Entonces, las máquinas que buscan reconocer pasos, tener ejemplos, un código y modelos, así les pasa a todas las máquinas que ustedes tienen. Entonces, cuando ustedes ya tienen el proceso controlado, pueden predecir qué es lo que va a pasar. La cosa que comenzó mal no puede terminar bien. Y las máquinas tienen capacidad de hacer reconocimientos y diferenciaciones, así como decir la capacidad de diferenciar un ojo de un humano, un gato, un perro, e incluso el poder diferenciarlo de lo que pudiera ser el foco de un carro. Cuando nosotros vemos de que la tecnología se está utilizando para hacer reconocimiento de perfiles, principalmente lo que hablaron los doctores del día de ayer y el doctor nefrólogo que habló, nosotros tenemos que ver cuáles son las tendencias de los datos y de los perfiles. Este es el caso del reconocimiento facial. Ustedes pueden ver el reconocimiento facial. Es un perfil de verosimilitud que busca por medio de algoritmos ver a qué es a lo que se parece más. Entonces, ustedes pueden ver hacia la izquierda de que las personas son las mismas o incluso esté más bronceado o el de abajo tenga anteojos, pero del otro lado no. Cuando ustedes estudian medicina, al final lo que van a hacer es aprender esta forma de análisis porque ustedes van a ver en la realidad los datos y van a tener que hacer el perfil del paciente para ver con qué patología o con qué enfermedades con la que tiene sincronía o la que tiene similitud. Entonces, también hasta eso nosotros tenemos que ver de que la inteligencia artificial está generando nueva información que las personas tienen que empezar a generar. Predictores de cáncer, predictores de leucemia, predictores de supervivencia. Si nosotros tenemos de que la misma señorita va al mismo supermercado, paga con la misma tarjeta de crédito sus compras y durante todos los meses compra toallas sanitarias y durante los últimos 3 meses no compra las toallas sanitarias, mejor empiecen a ofrecerle pañales y pachas y leche. ¿Por qué? Porque lo más seguro es de que esté embarazada. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos patrones constantes, incluso matemáticos, podemos nosotros ver las tendencias y por eso es de que ahora le piden a uno, hasta la SAT y todo, poder tener la capacidad de predecir el comportamiento colectivo y el comportamiento individual, porque eso es una cosa que es predecible, por más que nosotros nos querramos salir de las tendencias. El Big Data, yo lo aprendí con una maestra de primaria que siempre me decía, le voy a poner un cero muy grande, pero eso no es el Big Data, los datos masivos. Mi mamá siempre me decía a mí acerca de eso, de que me van a poner un cero muy grande, y siempre me decía a mí de que yo era la oveja negra. Cuando yo vi este rebaño, regreso a Shela de dar la clase, casi me pongo a llorar porque dije, yo he estado en el rebaño equivocado, en el potrero equivocado. ¿Por qué no me he juntado con ovejas negras? ¿Por qué me han puesto con ovejas blancas? Si a mí me ponen con ovejas blancas, yo soy el raro. Pero si yo estoy en un rebaño de ovejas negras, ahí la buleada es la oveja blanca, ¿verdad? Entonces muchas veces hasta eso tenemos que empezar a ver, jóvenes, la capacidad de entender la crítica, porque muchas veces las personas solamente se basan en hacer crítica y no hacer el pensamiento crítico, que son dos cosas diferentes, principalmente para no hacer que las personas mejoren. Por más sensible que parezca la tarea, siempre pueden haber errores, siempre pueden haber complicaciones, siempre pueden haber riesgos. A veces nos parece simple, dice, ay, tan bruto, se lastimó el dedo, sí, pero ¿será que se le explicó cómo tenía que hacerlo? ¿Quién lo apoyó? Y eso es una de las cosas que vamos a encontrar, quien nos regañe, pero no vamos a tener quien nos ayude. Entonces el Big Data es una
cantidad masiva de datos que se caracterizan por tres causas: velocidad, volumen y variedad. Las cosas ahora son altamente cambiantes. Tenemos que ver que ya no tenemos que hacer los estudios descriptivos. Yo les digo una cosa, cuando yo veo el nivel de investigaciones que hacemos nosotros de caracterización epidemiológica, sí, pero no estamos haciendo ninguna acción, y eso es una de las cosas de parálisis por análisis. No estamos haciendo nada, solamente estamos describiendo. Tenemos que ya ver la forma predictiva, prescriptiva e incluso de hacer intervenciones. No es igual hacer las cosas experimentales, pero justo lo que presentó el doctor anterior, el doctor de nefrología, demostró el cómo se pueden conocer las variables para tomar acciones más rápidas. A mí me pareció sumamente interesante de lo que él decía acerca de cómo era la influencia de muchos factores ambientales o incluso hasta biológicos en la carga de la insuficiencia renal en Mesoamérica. No necesitamos alta tecnología, tenemos que conocer nuestros datos. Yo no quiero tener máquinas de hemodiálisis, yo lo que quiero hacer es la predicción de quién es el trabajador del campo, que tenemos que darle más periodos de descanso, que tenemos que darle más agua y de que tenga sombra. Eso lo aprendimos en el INSIBUME con mis colegas del intensivo. Entre más lejos ustedes hagan un pronóstico, menos preciso es. Y así pasa con los estudiantes. Tenemos que recordarnos incluso de que hay modelos y de que cuando usted es novato de primer año y termina el primer año, vuelve a ser novato en segundo año. No es la misma persona como los aguacates que los maduraron en periódico adentro del horno. No, usted vuelve a ser novato. Cuando pasa tercer año, vuelve a ser novato. O sea, la carrera vuelve a comenzar. No se basen ustedes así como en el fútbol. El equipo campeón del año pasado no necesariamente va a ser el campeón de este año. Háganle ustedes la pelea. Miren ustedes esta frase que es muy conocida, la de errar es humano, y la completa es perseverar diabólico. Como quien dice, tan bruto el que se equivoca, y si reincide es porque es malo. Sí, pero ¿quién le enseña a uno a no cometer errores? ¿Quién está exento de cometer errores? Entonces no me salga a mí nadie, la gente con baños de pureza como que nunca se hubieran equivocado. Porque miren, la vida de un paciente no es un juego. La vida de un paciente no es una cuestión que tiene que estar sobre la incertidumbre y el azar. Nosotros tenemos que generar a los médicos de la forma más competente, más capaz, que puedan hacerlo mejor por los pacientes. Y eso no solamente es con la formación biologista, también tenemos que mejorar las relaciones humanas. Este es el equipo del intensivo de pediatría cuando tuvimos la oportunidad de estar en la Universidad Estatal de Moscú, conociendo el centro de simulación de dicha universidad. Y nosotros hicimos después la invitación para hacer un centro de simulación aquí en Guatemala en el año 2014, que le llamamos Soyuz, a partir de la unión de Soyuz en ruso y UTS en quiché, que significa bueno, buena unión, o soy UTS, así como que soy bueno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros vimos en la simulación una metodología que cuando vimos, por ejemplo, cuando la gente le enseña a hacer tactos vaginales a las vacas, los expertos decían, ahí se le mete la mano y ahí nomás está. Ustedes no se imaginan lo cruento que es aprender a hacer tactos vaginales a las mujeres. Esto lo analizo yo como cuando hacer tacto vaginal a las vacas, y aún los expertos no sabían cuántos pasos llevaba el proceso. Llevaba 29 pasos. O sea, aunque el experto le diga a uno, si eso es facilito, hombre, yo no sé por qué eso es tan bruto, yo no sé por qué no te sale. No, uno tiene que empezar a incorporar los 29 pasos, estudiar los 29 pasos, y entonces lo voy a poder hacer como lo hace el experto, pero alguien me lo tiene que enseñar, porque tenemos nosotros muchos expertos que solo nos critican, pero no nos enseñan. Todo conocimiento tiene que basarse en la relación de confianza. Yo tengo que tener la confianza de poder tener respeto y de que la persona que me va a enseñar va a estar en una posibilidad de abrirse a la comunicación conmigo. Tenemos que tener la libertad de poder hacer nosotros eso. Si no somos libres, no podemos ser responsables. ¿Por qué? Porque el fin de la educación es generar personas libres, personas que sean capaces de actuar con responsabilidad. Responsabilidad, o sea, la habilidad de responder. Cuando nosotros sí lo logramos hacer, entonces tenemos una autoridad, tenemos liderazgo, que el liderazgo es la competencia más elevada de que ustedes pueden dirigir un equipo. Allí ya no hay notas, el liderazgo es la nota más alta. Miren ustedes, este es un estudio en el que tuve la oportunidad de participar en la Universidad de Sydney, donde pusieron lentes para poder ver el seguimiento de la pupila, de qué es lo que los médicos están viendo, porque muchas veces las personas a veces se distraen y tampoco le enseñan a uno qué ver. Cuando a uno le dicen, no te das cuenta, pero
está, sí, pero es que no me di cuenta. Nadie le enseña a uno de, mira, te voy a enseñar, poner atención a esto, mira ahora cómo cambia el EKG, mira cómo cambia la onda de presión. Tenemos que aprender a que nos enseñen a interpretar la realidad. La realidad es la misma y la realidad no va a cambiar. Lo que va a cambiar es nuestra forma de interpretación y los recursos que tenemos. Miren este estudio de Gruber, él se puso a enseñar por simulación la microcirugía, comparó a través de hacerlo con tubos de silicón, hacerlo con libros en residentes de cirugía. Miren ustedes, libro, baja fidelidad, alta fidelidad, pero la evaluación que logró hacer él, se dio cuenta que el hacerlo por simulación y hacerlo práctico, no importaba si era de alta fidelidad o de baja fidelidad, superaba lo que era solo estudiarlo en los libros o la clase teórica. Miren ustedes Matsumoto, este es uno interesante porque es de que les enseñaron cómo hacer la cistoscopía solo leyendo en el libro con un modelo de baja fidelidad de $20 o un modelo de alta fidelidad de $3,700 y fueron evaluados en el modelo de alta fidelidad. Entonces, la tecnología no es superior al desempeño. Miren ustedes, esto era el de alta fidelidad. Era una cuestión hasta con cámara incorporada y todo. Y el de baja fidelidad era este, que costó $20 porque traía una docena de donas. O sea, había que comprar el vasito y se trajeron unas donas también. Pero cuando evaluaron a los muchachos, se dieron cuenta que las personas que hicieron simulación tuvieron un desempeño superior, pero no hay diferencia estadísticamente significativa entre los que lo hicieron con lo robótico y con el vaso. Volvemos a decir, identificar, explorar, analizar, convertir, hacer modelos y seguir los modelos. Entonces, cuando nosotros hacemos un modelo, somos capaces de predecir. Esto es lo que ya está haciendo Motorola y algunas otras empresas van a ver, de que están buscando de que todo esté conectado, de que los doctores puedan trabajar a través de información, de datos, de que estén conectados todos los aparatos en el hospital para evitar pasos repetidos, para estar evitando hasta errores, porque tiene que estar conectado todo, tienen que tener la conectividad. No puede ser que nosotros tengamos máquinas que están conectadas y los seres humanos no nos podamos conectar, incluso hasta que nos peleemos. ¿En qué gasta el tiempo la enfermera? En andar buscando médicos, aunque ustedes no lo crean, porque los médicos a veces no están ni localizables. Incluso cuando uno dice, pero ¿será que nosotros necesitamos tantos médicos o podemos mejorar la formación de enfermería? ¿Por qué necesariamente tenemos que tener a tanto médico y por qué nosotros hacemos de menos a enfermería? Miren ustedes, en Estados Unidos se reconoció que los principales problemas médicos y de errores que costaban vidas tenían que ver con factores humanos. Los factores humanos que ya les dije, estrés, cansancio, exceso de confianza, prisa, liderazgo y comunicación. O sea, si a ustedes los ponen a hacer algo y si ustedes no saben hacerlo, díganlo. Fíjese que yo no sé hacer este procedimiento, no me siento seguro. Eso es liderazgo. Liderazgo no es llevárselos uno de papito para poder hacer. Liderazgo es decirle a otra persona, fíjate que yo no lo sé hacer, por favor enséñame. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer un procedimiento, en vez de tener las cosas como que se abrió paca, necesitamos ordenar los pasos y hacer una secuencia lógica, hacer un proceso, hacer un seguimiento. Esta es la convocatoria que tiene la NASA para sus astronautas, miren ustedes, y qué es lo que pide la NASA. Nosotros vemos con mucha pena de que hay muchos médicos que se gradúan y no ganan el examen de oposición. No puede ser de que en junio se estén graduando, los feliciten y todo el mundo les diga de que tan buenos y en octubre no ganan el examen. Entonces nosotros tenemos que ver algo, y miren jóvenes, lo insisto, hay mucha gente que tiene miedo al éxito. ¿Por qué? Porque no, es que mire, ser exitoso me mete en problemas y hay que estudiar más y yo no quiero y para eso está fulanita. Y otra cosa que le pasa también a mucha gente que es muy brillante es poca tolerancia a la frustración. La NASA le enseña a sus astronautas a tolerar la frustración. Las cosas que no les harían bien, vuélvalo a intentar, analice sus errores, vuélvalo a intentar y hágalo mejor. Yo no estoy diciendo que vamos a hacer el ensayo y error sobre los pacientes, no. Nosotros tenemos que tener el esquema mental y eso se llama Crew Resource Management, o sea, el trabajo en equipo, el trabajo como una tripulación. Lo más importante es estar buscando tener retroalimentación. Y la práctica, miren ustedes, un estudio del Conservatorio de Berlín se dieron cuenta de que las personas que llegaban a tener el nivel de experto o de máster eran las personas que habían practicado 10,000 horas el mismo instrumento. Entonces, al final lograban ellos hacer tanta cantidad que llegaban a ser expertos en el máster, en el instrumento. Y eso se puede hacer en medicina.
Este es un modelo de la maestría de un modelo de la maestría de cuidado crítico que desarrollamos en el Hospital San Juan de Dios. Aún en los turnos hay oportunidad de aprender. La gente dice, yo no estudié porque yo estaba de turno. Cada vez que usted esté pensando enfrente de un paciente, haga todo el pensamiento crítico, hágase preguntas, analice usted lo que tiene. No espere que lo pasen machucando. Y ustedes, yo les puedo asegurar de que con un estudio de 2 años, aún haciendo turnos, y miren, incluso les puse hasta tiempo para actividad deportiva, recreativa, familiar o espiritual, por si tienen novia, 1 o 2, o si quieren salir al karate, hacer ejercicio y todo. La suma de todo lo que hacen, y es que esa es una cosa, yo le pregunto a la gente, ¿y qué hiciste en tus vacaciones? La tesis, error. La tesis tienen que organizarla para hacerla en lo que están estudiando. Cuando están de vacaciones, descansen, porque ustedes necesitan entrar a trabajar. Yo se los digo a la mayoría de personas cuando se meten a la oposición de que entran engañados. ¿Por qué? Porque la gente ve el entrar a la residencia como una cosa así como Grey's Anatomy, alguna de las cosas de la televisión donde todo es romántico, chilero, donde toda la gente es guapa y agradable. No, nosotros entramos a los hospitales que son equipos de alta exigencia y de alto rendimiento. Entonces tenemos que entrar mentalizados hacia eso y nos tienen que entrenar para eso. ¿Por qué? Porque si no nos sucede esto, vemos a los externos a veces sacando chance, pero se ve de que él, que había estudiado sobre infectología, sobre el estafilococo, sobre los gram negativos, y eso es la previa normalidad al COVID. Así que después no digan, es que no me dan N95, pero si usted solita se siente en el piso, papadito. ¿Qué entrenador necesitamos nosotros? ¿Qué quisieran ustedes que les dijera su entrenador cuando ustedes están terminando un round y se llegan a sentar a su esquina? ¿Qué les gustaría que les dijera su entrenador de, a la voz que ese que está peleando te va a matar, mano, vaya que no te ha matado? ¿O qué esperan que les diga su entrenador? Que su entrenador les diga, vas bien, chavo, mira, te golpeó, pero vos tenés que responderle más. En este round te puedes equilibrar, tenés que hacerlo. Necesitamos rodearnos de gente positiva. Yo sé de que hay exceso de gram negativos y de que la gente, miren, hay personas que viven orgullosas del pasado. No podemos vivir nosotros con el pasado. Hay personas que cuando yo era estudiante era, bueno, sí, pero yo quiero que usted sea mi buen profesor el día de hoy. Yo que necesito que usted sea mi buen docente el día de hoy. Entonces, también ustedes lo van a hacer con sus compañeros cuando ustedes sean internos. Cuando... ¡Velocidad, velocidad! ¡Atrapa a ese tonto! ¡Vamos, velocidad! No puedes atrapar a esa ardillita. No puedes, vamos, Pérez. Tú no lo dejes. Muévete, muévete, rápido. Pareces muerto. Si no puedes atrapar ese baloncito, te atrapará Chris. Vamos, muévete, muévete, muévete. Tiempo, tiempo, trasero muerto. Ven acá. Oye, ¿qué tienes? ¿Estás enfermo? ¿Qué pasa contigo? Nada. Mira, te voy a decir algo. Para una pelea de 45 minutos, tú debes entrenar duro por 45.000 minutos. ¡45.000! Son 10 semanas, 10 horas diarias, ¿me escuchas? Y tú ni siquiera has entrenado una. No sé qué rayos estás esperando. ¿Qué esperas? Miren, jóvenes, y eso es una cosa muy real. Nosotros queremos que las cosas nos salgan a la primera, no salen así, tenemos que meterle tiempo y dedicación. Incluso por eso se los estoy diciendo y de una manera honesta y relajada. No es de que se necesite gente que sea muy inteligente. Yo creo de que todos lo son, todos ustedes son inteligentes y están bien motivados, pero no organizan su tiempo y tratan de ser las liebres de querer sacar las cosas a la carrera en vez de hacer las cosas de una manera cotidiana, constante. Les quiero comentar de que este es un señor, don Abelardo. Este señor, yo era externo en la primera semana y bajé a una señora con un accidente cerebrovascular hasta tomarle una radiografía en el San Juan de Dios. Y cuando yo voy en el ascensor, la anciana empieza a convulsionar y yo no tenía la menor idea de qué hacer, a pesar de que yo ya había sabido potenciales de acción, la entrada rápida del sodio, el uso de la fenitoína y todo lo que ustedes estudian, pero yo no sabía qué hacer. Y entonces don Abelardo me dijo, ¿sabe qué hacer, doctor? No, yo le voy a enseñar, póngala de lado y evite que se golpee. Y la cuestión es de que yo se los digo, para mí fue una lección muy importante, de que aún un señor de intendencia, un camillero, una persona de limpieza, me enseñó más porque era la persona que estaba presente. Yo no estoy diciendo, no estoy hablando mal de mis docentes, ni de mis jefes, ni de mis profesores, pero uno tiene que abrirse a aprender de todas las personas y de todos los entornos donde estamos. Ese es el Big Data, la cantidad de cosas que ustedes pueden ver en los 1440 minutos del día.
¿Cuántos pacientes pueden haber? Entonces, se los insisto, los factores humanos, el liderazgo, la comunicación, son las cosas más importantes. Créanme que eso es más importante que nosotros podemos tener. ¿Será de que esto es bueno? Sí, pero es que miren, hay residentes que a veces están dormidos y dejaron a estos dos pobres ahí con el montón de chance. No se trata de ver eso. Este es un caso, por ejemplo, cuando no hay cursos de hipodermia, de picotear a los pacientes. Eso hablábamos con el doctor Polanco de esta pintura de Frida Kahlo. Este señor apuñaló a la esposa y entonces cuando lo metieron preso, él dijo a la juez, si yo no le hice nada, yo solo le di unos cuantos piquetitos, como dice la pintura. Pero ¿será que nosotros tenemos la capacidad de colocarle una hipodermia, de sacarle sangre a un paciente? Volvemos a la cuestión de tener los procesos ordenados, hacer el repaso mental, hacer el esquema mental, hacer el árbol cognitivo. Esas son cuestiones que tiene que estar organizada y por eso es de que la excelencia, jóvenes, no es un acto, es un hábito. Cuando ustedes hacen una cosa y cada vez la tratan de hacer mejor, cada vez la tratan de hacer mejor, ya no le tienen miedo a fallar, porque uno no es de que sea un Homo pithecanthropus erectus y hasta que uno es residente es uno la gran babosada, no. Nosotros somos como las matruchkas, seguimos teniendo la misma persona, pero cada vez vamos a ir creciendo. ¿Quién es mejor en el fútbol? ¿Neymar o Pelé? No son comparables. Tenemos la oportunidad de aprender de nuestros líderes, que son nuestros profesores. Yo me siento muy orgulloso de formar parte del claustro de docentes de la Universidad de San Carlos. Y uno diría, ¿y este Cristiano Ronaldo por qué está oyendo a este viejito? ¿Qué le podrá estar diciendo a este viejito? Este viejito es Alfredo Di Stéfano. O sea, Cristiano Ronaldo nunca va a alcanzar en la vida todo lo que hizo Alfredo Di Stéfano en la historia del Real Madrid. Escuchen a sus profesores, ellos son los líderes que están llevándolos a ustedes, que ustedes son el tesoro más preciado que tiene la universidad. Este señor le dio un accidente cerebrovascular cuando iba volando y llamaron a este señor y lo hizo aterrizar, pero lo más importante, le habló calmadamente. Así tenemos los otros docentes, el doctor Erwin Castellanos, profesor de pediatría en el San Juan de Dios, es una de las personas que uno le va escuchando, le van diciendo a uno cómo guiarse. Nosotros lo hemos aprendido, estamos en la torre de control del aeropuerto de La Aurora con el equipo de intensivo, donde nos han enseñado cómo es el seguimiento y el monitoreo y las misiones para cumplir. Miren ustedes, John Ibsen, este es el que creó el primer intensivo del mundo cuando fue la epidemia de la poliomielitis. Hasta el día de hoy no hay tratamiento para la poliomielitis y la esperanza era la vacuna. Pero miren ustedes, cuando fue esto, él organizó de que 1,400 o 1,500 estudiantes fueran movilizados a dar ventilación manual intermitente por más de 165,000 horas. Fueron necesarias 600 enfermeras. Los estudiantes trabajaban turnos de 6 horas cada 4 días hasta tener suficientes estudiantes mecánicos para la ventilación mecánica. O sea, cuando en 1952 se da la epidemia de poliomielitis, los estudiantes dejaron la universidad para irse a meter a los hospitales, aun aunque la poliomielitis no tenía tratamiento. Aun cuando no se tenía conocimiento de los ventiladores y que eran ventiladores que eran absolutamente rústicos y que eran muy diferentes a los que nosotros tenemos el día de hoy. Pero lo más importante es la capacidad de entender el espíritu de servicio, que como ustedes lo vieron, es una de las competencias que se debe de desarrollar y que nosotros tenemos que tener. No solamente es tener la cuestión del conocimiento teórico. Ustedes son la mejor apuesta y el recurso más valioso. Yo se los digo a los CPS al que tengo yo el privilegio de darles clase. Ustedes son el grupo de intelectuales de más alto nivel. Miren ustedes, estas eran las salas de intensivo con poliomielitis en los países escandinavos en los años 50. Las máquinas eran totalmente mortales. Miren ustedes, ayer llegamos a tener un pico de 2,300 a 2,400 estudiantes de medicina y uno dice, ¿y estos estudiantes cuánto no podrían apoyar? No solamente de esperar que me den clase, no solamente de decir los riesgos que tengo, sino que cuánto no podrían aprender de estar en los hospitales. Yo se lo pedí precisamente a la tercera de la izquierda a la derecha, es a la doctora Verónica Ríos, ella está ahí con el doctor Sáenz Alegría, uno de las personas más espectaculares que yo he conocido, docente, jefe de medicina interna del Hospital General San Juan de Dios. Y miren, cuando uno ve un externo, yo veo la esperanza de que yo, jóvenes, a todos ustedes que les estoy diciendo, yo tengo más posibilidades de confiar mi vida en ustedes que ustedes en mí, porque yo soy pediatra. Lo más seguro es de que con el tiempo ustedes van a ser las personas que me van a atender a mí, a mis hijos, a mi familia. Entonces esta doctora va teniendo la evolución, pasa de externa, pasa de interna.
llega a ser la residencia de medicina interna junto con un equipo. Precisamente hoy todo el equipo que está, él es el doctor Arango, jefe de residentes actualmente de medicina interna, ¿sí? Pero hoy ella es una de las doctoras que está en el Parque de la Industria. O sea, el éxito no es casualidad. Uno se ve a veces descompuesto porque uno dice, pero es que yo solo soy externo o yo solo soy estudiante. Aunque ustedes no lo crean, para entender la ventilación mecánica tienen que estudiarse la fisiología que están estudiando de su mismo buitón para entender los procesos de la cetoacidosis diabética. Esto se lo enseñaba yo a mis hijos el día de hoy. El Foro Económico Mundial ya está hablando del cuidado de salud del año 2030. Los médicos del 2030, ¿dónde están hoy? Los médicos del 2030 o están en quinto bachillerato o están en tercero básico. Los jefes de estos médicos van a ser ustedes. O sea, tenemos que ver al futuro creyendo de que el futuro va a ser mejor que el pasado. No podemos entrar dándole la espalda al futuro para hacer el futuro una extensión del pasado. Y por eso es de que ya no se habla del hospital, sino del hospital y del fonspital. Eso ya viene desde hace rato. El COVID solamente aceleró muchos de esos procesos. ¿Por qué? Porque ustedes tienen computadoras brillantes en sus teléfonos. Ya incluso, pero ni en el amate. Miren, mi papá tenía un frijolito. Fui a comprarle yo un estuche y me dijo ahí la marchante del amate, no hombre, me dice, si ahora todos son teléfonos inteligentes, ni en el amate tienen frijolitos. Entonces ya la tecnología que ustedes tienen, miren ustedes, esto es en Fort Lauderdale, en Florida, el seguimiento que le hicieron a partir del GPS y de las torres de celulares a un grupo de personas, de jóvenes que estuvieron en una playa en el Spring Break. Entonces, les dieron seguimiento, escogieron la población, incluso ya se ha utilizado el Twitter para poder hacer seguimiento de personas cuando están con problemas infecciosos. Entonces, miren, esta gente seleccionó a través de computadoras muy especiales y dijeron, vamos a marcar estos celulares y les vamos a dar seguimiento porque esas personas estuvieron en una pachanga del Spring Breaker en esa playa de la Florida. Pero empezaron a darle seguimiento. ¿Por qué? Porque saben que los jóvenes no dejan el celular ni de día ni de noche. Y con los celulares, a través de esa tecnología, igual de las redes, el Twitter, el WhatsApp, el Facebook, le pueden dar seguimiento hacia dónde se movilizaron las personas en todos los lugares. Y ustedes creen, y ustedes lo saben, de que eso tiene una capacidad de poder identificar hasta en qué dirección está y cuál es la torre de celular más cercana. Este es un videojuego que nosotros desarrollamos en acompañamiento con el ingeniero Takam de Quetzaltenango. Es un videojuego para que la gente aprenda a manejar choque. Se llamaba Ishoco para utilizar el término guatemalteco, pero era con los principios básicos para que la gente cuando está haciendo cola o está sin hacer nada pueda descargar en su teléfono ese videojuego y estar tomando decisiones de cómo se hace la reanimación de un niño. El estudiar no necesariamente tiene que ser así de hueva o estar estudiando cosas aburridas. Pueden ser cosas que sean entretenidas. Y si nosotros trabajamos individualmente, podemos confundirnos de lo que es la realidad. Necesitamos trabajar en equipo para poder tener toda una aproximación de la realidad. Este es el equipo de anestesia en el centro de simulación del San Juan de Dios, el que les digo yo, el Soyuz. Esto es lo que ve un tiburón desde abajo. El tiburón puede confundir la silueta de una persona sobre la tabla de surf con una tortuga o una foca. Entonces, es igual cuando pasa a nosotros. Esta es la mujer maravilla que yo conocí, Linda Carter. Ustedes probablemente no la conocen y si yo les preguntara quién es más guapa, Linda Carter o Gal Gadot, pues ustedes también están familiarizados tal vez más con Gal Gadot. Entonces, probablemente ahí existe un poco de sesgo de creer cuál es mejor o más bonita. Pero también a veces se hace como que en el pensamiento complejo como de que el sí o el no es excluyente. La realidad, como ustedes van a ver, es de que nosotros vamos a encontrar siempre cosas que son híbridas, no son la definición exacta del libro. Este es un híbrido de Gal Gadot con Linda Carter. O sea, si ustedes ven, tiene la suma de las características de las dos. Bueno, los ojos son de Linda Carter, ¿no? Entonces, hacia eso vamos, cada vez hay más estudios donde buscan fenotipos y cosas que son características que sean predictivas. Lo más importante, lo predictivo, es poder tomar decisiones anticipadas. Es el doctor Ravelo, él tiene 8 maestrías y 3 doctorados y ha estado a cargo del proyecto del transbordador Atlantis. Y él tuvo la oportunidad de ver nuestros estudios sobre simulación en una presentación que hicimos en la UNAM. Y luego hizo una investigación que fue una tesis de graduación de doctorado
donde estudiaron nuestro caso, el cómo impactaba la educación. Vino a Guatemala, al centro de simulación. Y la cuestión es que me dijo, Moya, a mí me interesa mucho porque ustedes lograron hacer lo que a mí me tocó en la NASA. Yo tuve una vez, estábamos cercanos a lanzar el transbordador. Esta es foto del transbordador en Cabo Cañaveral, Florida. Y la cuestión es que llegó un pájaro carpintero a picotear el fuselaje. Eso representaba retrasar el lanzamiento y eran miles y millones de dólares en poder hacerlo. ¿Y qué pasa si el pájaro carpintero perfora el fuselaje del transbordador? Cuando reentrara el transbordador podía estallar, eran millones de dólares. Y entonces dijo la NASA, ¿cómo podemos alejar a ese pájaro carpintero de ahí? Fueron a comprar esa pelota espantapájaros que costaba $1 en una tienda de Dollar City o de algunos de los equivalentes. Y como es ¿cómo espantamos un pájaro? Con un espantapájaros. Entonces pusieron una pelota ahí, dejó de llegar el pájaro carpintero y pudieron lanzar el transbordador al espacio. No crean ustedes de que la tecnología o el dinero es lo que nos hace falta para estudiar mejor y mejorar nuestro desempeño. Todo lo que nosotros hagamos tiene un rendimiento económico. Miren a nosotros, aún con un centro de simulación modesto, el rendimiento que tiene en las vidas salvadas solo en 4 años era de 11,5 millones de dólares. Aún con cosas desechables, con cosas vencidas, pero lo que pasa es de que nos ha ayudado con los residentes a poder tener mejor conocimiento. ¿Y por qué? Porque la NASA, donde también son humanos, donde también se equivocan, tienen esos protocolos. En todo lo tienen que hacer operativo, todo lo tienen que hacer que usted lo experimente, todo tiene que hacer a través de simulación. No se trata de solamente dar clases. Uno no puede aprender a montar bicicleta con clases de bicicleta. Se tiene que subir a la bicicleta y alguna vez se va a caer de la bicicleta. Mejor si ustedes aprenden poco a poco y despacito. Y otra cosa que tiene la NASA, todo lo tiene escrito, todo lo tiene documentado, todo lo tiene que estar chequeando. Vamos a ver cuáles son los pasos. Mire que aquí faltó un paso. Bueno, cambiemos el procedimiento y está repasándolo para que las personas puedan tenerlo. Así como vieron ustedes de ese señor que le enseñó, que ayudó al otro a poder aterrizar el avión cuando se había quedado ciego. Eso está en todos los transbordadores, los procedimientos. Y eso es uno de los esfuerzos que estamos haciendo para poder tener con ustedes. Entonces, miren ustedes, este niño es la integración de las dos máquinas. La máquina que está en el fondo es un ventilador mecánico que está lo suficientemente programado para que exista sincronía con el centro apneústico del cerebro, el diafragma, el CO2 que él tiene, para que él pueda estar respirando cómodamente y su mente pueda estar haciendo un videojuego. O sea, él no se tiene que angustiar en respirar. Y cuando él duerma, que el ventilador nosotros lo podamos acoplar tanto con la persona para que pueda entrar a sueño REM. Entonces, nosotros tenemos la política de calidad de que tenemos que tener procedimientos, tenemos que buscar que las cosas se discutan y en realidad adherirnos a buscar lo mejor, escribir lo que se hace, hacer lo que se ha escrito, registrar lo que se hizo, verificar, corregir y mejorar. Siempre podemos mejorar. No hay nadie que esté tan bueno que no pueda mejorar, no hay nadie que esté tan malo que no pueda mejorar. Ya hablamos de que la excelencia es un hábito, tenemos que estarla buscando. Eso es lo más importante, que nosotros superamos a las máquinas. Y a veces dice la gente, ay, ni que estuviera escrito en piedra. Esta es la estela 31 de Tikal, y sí está escrito en piedra. Miren ustedes esta estela, ¿sí? En su parte posterior tiene un glifo que se llama Ish Unem Balam. Esta estela fue hecha el 31 de agosto del 317 después de Cristo. Este es el cierre. Miren ustedes cómo es el glifo. Está dedicada a Siyaj Chankawil II. Esto cuando dice la señora bebé jaguar, están refiriéndose de que esta persona va a tener grandeza. 300 años después, esta dinastía es la que construye el gran jaguar. O sea, eso no se da por casualidad. No se da de accidente. Por eso ese es el logo que nosotros tenemos, es un bebé jaguar. Nosotros creemos en la grandeza, así como creemos en la grandeza de ustedes, de todos los estudiantes, porque tenemos predecesores como son sus docentes. Aquí esa es la idea, que nosotros tenemos que crear líderes, ver a las personas hacia el futuro, de que pueden tener escenarios más complejos de los que nos toca. Yo no estoy en contra de la lactancia materna, pero no le podía dar chicha al tigre, ¿verdad? O sea, teníamos que ver de que nosotros estamos alimentando, creando, formando líderes, que son ustedes. Lo de primero no hacer daño no es suficiente. Primero no voy a hacer daño, no le voy a hacer nada. No,
haga lo que tenga que hacer y hágalo con todas las ganas. No solamente se quede usted en lo pasivo de no hacer daño, dedíquese a buscar cuál es la mejor alternativa posible y que no se vea usted como un individuo súper papadito o súper mamadita donde la gente lo va a llegar a buscar. Solo podemos ser fuertes y podemos ser exitosos cuando trabajamos en un equipo. Aquí todas las personas pueden aportar, no hay nadie que no pueda tener una opinión, pero lo más importante es que nosotros tenemos que construir a partir de los consensos de todos. No importa quién sea, nosotros hemos dado cursos de reanimación a payasos, a maestros, a cheerleaders. También cuando nosotros tenemos un canal de YouTube con más de 50 videos, es la mejor forma, hasta más lúdica, de poderse dar cuenta de todo lo que es corte, otra vez lo vamos a hacer, corte, otra vez lo vamos a hacer, hasta que nos salga bien, hasta que nos salga bien. Y ese es el que filmamos. No me importa si tengo que darle reanimación a albañiles o a payasos, o dársela a médicos o a residentes de primer año. Ahora hemos tenido la oportunidad con el equipo de entrenar a los médicos que están en el parque de la industria, desde los internistas a los que están con cierre de pensum y no se han graduado, han recibido el curso del uso del videolaringoscopio. Entonces ahora yo lo insistimos, no es solamente de errar es humano. ¿Por qué le dicen a uno errar es humano y no le dicen a uno mejorar es humano? Esto es en resumen lo que yo quiero decirles. Esto fue presentado, el impacto que tiene la simulación, el trabajo en equipo y el Big Data en el Congreso Mundial de Intensivo en Singapur en el año 2018 y cómo se ha logrado reducir la mortalidad con el mismo equipo. No tenemos más tecnología, tenemos nueva forma de trabajo, tenemos que analizar los datos y tenemos que decir, entonces, como dice esto, y es la conclusión de lo que nosotros hicimos un artículo, en vez de decir errare humanum est, perseverare diabolicum, o sea, errar es humano y perseverar diabólico, le debiéramos decir a la gente, mire, mejorar es humano y se mejora más cuando es con colaboración, cuando es con trabajo en equipo. Usted puede avanzar rápido, pero si usted trabaja con más personas, va a avanzar más. Todos van a sumar lo mejor de sí. Vamos a tener nosotros más confianza. Incluso nos va a permitir a tolerar mejor la crítica, porque todos estamos rodeados de personas. Y miren ustedes, este es el mayor éxito que yo puedo decir, que es la satisfacción, que para eso no existe la nota. El cómo puede estar un niño integrado a una máquina dándole la ventilación mecánica, pero su preocupación no es respirar, su preocupación son las caricaturas que está viendo, de que él se pueda comunicar, de que puede estar cómodo, de que les pueda mandar un saludo. Entonces las máquinas y la tecnología, si no sirven para el bienestar de los humanos, no vale la pena, jóvenes. Ese es el fin de la tecnología. Yo siempre lo digo, ellos son mis hijos. Ese es el futuro de Guatemala que yo anhelo. Por eso cuando dice, aún la patria sea pequeña, uno grande la sueña, igual con ustedes. Ustedes ya no son el futuro posible, ustedes son el futuro actual y el futuro real de Guatemala. Nosotros tenemos que verlo y construirlo, y la verdad es de que esto al final es regresar sobre los mismos pasos. Esta es una vasija tipo códice, ven ustedes, del año 700 después de Cristo, donde se ve de que un profesor le está enseñando a estos nobles mayas el cómo poder diferenciar estos números para poder hacer mejor las cosas. Entonces, como siempre, yo considero un privilegio ser universitario, ser de la San Carlos y haber tenido por lo menos de esto, no considerarlo como una clase magistral de una forma definitiva, sino que a mí me encantaría poder generar inquietudes, incluso contradicciones y dudas, porque solamente así se puede construir el conocimiento a partir de personas tan dilectas como ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Luis Moya. Pues de verdad deseo de que pueda ver la transmisión y los comentarios de los muchachos. Ha generado mucha expectativa en ellos. Muchos se sintieron identificados, ¿verdad? Preguntaban, ¿usted es gamer? No, no sé mucho de gamer. Yo te puedo decir que mis hijos me han estado enseñando de eso porque yo sí soy novato en eso, pero tengo la oportunidad de aprender. Sí, y también admirados por su canal de YouTube. Habrá algo que este doctor no haga, decía, ¿verdad? Y pidiendo la plática para inicio de año, para la motivación a todos los estudiantes, como la hemos tenido con los de tercer año, ¿verdad? Entonces, excelente presentación,
muchos comentarios de los doctores, también de los profesores. Y vamos a dejarle la sección de preguntas para el final de la última conferencia. Muy bien. Entonces, Andrea, Mario, muchas gracias, doctor Moya. Le solicitamos estar conectado aún. Perfecto, gracias.